¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestra última clase de su cuatrimestre. Entonces, vamos a retomar nuevamente el estado de choque. Ya lo habíamos visto, solo que vamos a agregar algunas cosas. Nada más. Entonces, el choque se define como un estado de hipoperfusión generalizada. Y bueno, cuando existe una hemorragia o una disminución del volumen en el espacio intravascular. Ajá. La primera respuesta del organismo va a ser una vasoconstricción, principalmente de la circulación cutánea, muscular y visceral. Sin embargo, se va a proteger el flujo sanguíneo hacia riñones, corazón y cerebro. Dentro de las respuestas iniciales también se encuentra la taquicardia, que se considera como el signo que más precozmente se presenta en el choque. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, bien importante, la taquicardia y la palidez van a ser los primeros datos que aparezcan en un paciente con choque. ¿Sí? En cuanto a la fisiopatología, en las etapas iniciales del choque, el cuerpo detecta una pérdida de volumen. Ajá. En el espacio intravascular, por lo que esto va a activar mecanismos compensatorios. Al principio aumenta la liberación de catecolaminas, lo cual va a generar una vasoconstricción. Por lo tanto, esto va a generar un aumento de la presión sistólica. Ajá. Al aumentar la presión, al aumentar la TA, entonces esto va a favorecer el retorno venoso al corazón, manteniendo así el gasto cardíaco. Pero al mismo tiempo en que las catecolaminas originan esta vasoconstricción, esto va a favorecer que disminuya el aporte de oxígeno a las células. De manera que se inactivan las vías metabólicas aerobias y se activan las vías metabólicas anaerobias. Por lo tanto, se va a producir menos ATP y va a haber un aumento en la cantidad de lactato. Esto va a generar que la membrana pierda la habilidad de mantener su integridad y su gradiente eléctrico normal. Por lo tanto, aquí va a haber un edema del retículo endoplásmico y después se van a dañar las mitocondrias. Posteriormente, esto va a generar que los lisosomas también se dañen y se genere una destrucción de las proteínas celulares. Entonces, esta destrucción de las proteínas celulares va a generar tanto desequilibrios electrolíticos como estados de inflamación, un estado de inflamación constante que va a generar que mi paciente continúe con este ciclo de taquicardia mientras no se corrija la causa original del choque. Es decir, si mi paciente continúa perdiendo volumen porque él tiene una hemorragia en algún punto, entonces esa destrucción de proteínas celulares por la activación de las vías anaerobias y la disminución del aporte de oxígeno va a continuar en todas las células del cuerpo, generando así una reacción inflamatoria importante. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, habíamos dicho que lo primero que va a aparecer va a ser la taquicardia y la vasoconstricción. La vasoconstricción la vamos a ver como palidez cutánea y una temperatura fría, o sea, frialdad de la piel, ¿sale? La hipotensión como tal va a ser un signo tardío y la taquicardia, para definirla, en lactantes va a ser mayor a 160 latidos por minuto, en preescolares va a ser mayor a 140, en escolares y adolescentes mayor a 120 y en adultos mayor a 100 latidos por minuto. Dentro de las cosas que nos pueden dar una hemorragia, puede ser un aneurisma también, como vemos aquí en la imagen, la ruptura de un aneurisma puede ocasionar que haya una pérdida del volumen. En cuanto a la clasificación, lo vamos a ver en choque hemorrágico,
o hipovolémico también lo podemos encontrar, y no hemorrágico, que se va a dividir en el cardiogénico por neumotórax a tensión, neurogénico y el choque séptico. En cuanto a los grados, vamos a tener 4 grados de choque, ¿sí? Los 4 grados, vean, va a depender de la cantidad de volumen que se pierda en esto, al igual que la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, el sangrado en el grado 1 es menor a 750 mililitros o menor al 15% del volumen corporal total. En el grado 2 de 750 a 1500 mililitros, en el 3 de 1500 a 2000 mililitros y en el 4 más de 2000 mililitros de sangre perdida, ¿sí? La frecuencia cardíaca también en el grado 1 la taquicardia va a ser ausente o leve, en el grado 2 ya va a ser mayor a 100 latidos por minuto, en el 3 mayor a 120 y en el 4 mayor a 140. La TA va a estar normal en el grado 1, en la 2 puede estar normal o ligeramente disminuida y en el 3 y el 4 ya va a estar disminuida. Vean también cómo se altera entonces la frecuencia respiratoria de 14 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y mayor a 35. La diuresis también vamos a tener que va a estar alterada debido a que el cuerpo va a priorizar la retención de agua. Por lo tanto, mi paciente puede estar en oliguria o incluso en anuria. Y en cuanto a lo neurológico, en el grado 1 mi paciente va a estar normal, en el 2 va a estar un poquito ansioso, en el 3 ya va a tenerle confusión y en el 4 letargo debido a la falta de oxígeno que hay en el cerebro. El tratamiento va a consistir en el control de la hemorragia y la reposición de volumen. Esto es para el choque hipovolémico. Existen otros tipos de choque como lo que vamos a ver ahorita, que es el choque neurogénico, que hace referencia a un trauma a la médula espinal con daño hacia las fibras simpáticas y la pérdida del tono vasomotor. Aquí va a haber hipotensión sin taquicardia y sin palidez, y el tratamiento va a ser con vasopresores, ¿sale? Es decir, aquí habíamos visto que en la clase pasada que el sistema nervioso simpático va a mantener un tono vascular, pero aquí entonces este tono se va a perder, por lo tanto va a haber una pérdida, sí va a haber una hipotensión, pero sin taquicardia y sin palidez, ¿sí? En cuanto al choque cardiogénico, esto va a ser limitado por alguna contusión torácica, algún trauma directo sobre el corazón, como por ejemplo lo sería el taponamiento cardíaco. Pacientes que tienen un derrame en el área del pericardio y que comienza a aumentar tanto la presión en ese pericardio que impide que ese corazón pueda o tenga la fuerza suficiente para vencer la presión del líquido que está ejerciendo, que se encuentra en el pericardio, y esa presión que se ejerce en contra de los ventrículos. En cuanto al choque distributivo, aquí se trata de una de las anomalías en la distribución del flujo sanguíneo. Esto va a producir alteraciones en la perfusión, así como también está producido por anomalías del tono vascular. Aquí podemos tener también, por ejemplo, el choque séptico, y se va a caracterizar por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 y una frecuencia cardíaca menor a 90 latidos por minuto, ¿sí? También vamos a tener taquipnea y leucocitosis de más de 12.000 o menos de 4.000. Por otra parte, el choque obstructivo, vamos a tener que es una obstrucción mecánica del flujo de salida ventricular, y esto se puede dar en una coartación aórtica o en una estenosis valvular grave, principalmente si el paciente presenta este choque obstructivo, el recién nacido, debemos de pensar en alguna cardiopatía congénita, ¿sale? Y en cuanto al neumotórax a tensión, esto se debe a una entrada, pero no la salida del aire en el espacio pleural, ¿sale? Esto va a generar que se aumente la presión intrapleural, colapsando el pulmón que se ve afectado, y esto va a desviar el mediastino, ¿sale?
Y esto va a favorecer, mejor dicho, a perjudicar el retorno venoso, la precarga y el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto, ya habíamos hablado de esto, es algo muy rápido, pero esta es nuestra última clase, chicos, ¿sale? Entonces, hasta aquí nos estamos viendo, espero que sus familiares estén bien y nos vemos en el examen. Saludos.